Buenos días. Para mí es una bendición, un privilegio muy grande poder estar con ustedes compartiendo la bendita palabra del Señor. Y hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, que es, le puse por título, el arrepentimiento trae sanidad y vida. Amén. Entonces vamos a compartir. Dice, busqué la definición de arrepentimiento y encontré que dice: arrepentimiento es la contrición o dolor del alma por acciones pasadas, reconociendo que fueron malas o indebidas. Amén. El arrepentimiento es derivado de la palabra griega metanoeo, que significa cambio de mente. Amén. Por medio de una evaluación interna que nos lleva a reconocer lo malo y a la necesidad de hacer un cambio de mente, de actitud y de conducta como señal de un verdadero arrepentimiento. Esta es la definición de lo que es el arrepentimiento. Vamos a ver cómo en la Biblia hay un versículo que está en Romanos 12:2. El apóstol Pablo aquí nos habla acerca de esto, describe lo que acabamos de definir, amén, de lo que es arrepentimiento. Esta es la nueva versión internacional. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. O sea que cuando hay un arrepentimiento sincero, eso se ve porque la mente se renueva y también hay un cambio en nosotros, en nuestra conducta. Amén. Eso es lo que es el arrepentimiento. Ahora, ¿en qué consiste el arrepentirse? Entonces vamos a ver tres cosas que es lo que describen mejor el arrepentimiento, que son, número uno, humillarse y reconocer nuestras faltas delante de Dios. Amén. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando nos arrepentimos. Como dice que está contristado uno, que a uno le duele el alma por haber ofendido al Señor. Entonces, ¿qué hace uno? Lo primero que uno hace es humillarse delante de Dios y pedirle perdón, ¿cierto? Por nuestras faltas. Dice en la palabra de Dios en el Salmo 51:17, aquí el rey David dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. O sea, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, Él nunca nos va a despreciar. Amén. La otra cosa en que consiste el arrepentirse es en decidir apartarse del pecado. Amén. Una cosa es humillarse y, cierto, estar contristado por haber ofendido al Señor, pero también hay que apartarse del pecado y comprometerse a que no vamos a ofender más a Dios. Amén. Dice en el libro de Proverbios capítulo 28:13, dice la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Entonces aquí está el detalle, lo que nosotros necesitamos hacer, no solamente confesar nuestros pecados al Señor, pero apartarnos también. Amén. Y así vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, número 3, también debemos demostrar esos frutos de arrepentimiento. Una vez que estamos arrepentidos, debemos mostrar esos frutos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 20. Dice: sino que anuncié primeramente
a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué se tratan estas obras dignas de arrepentimiento? De demostrar el cambio, ¿cierto? A través de una mente y de una conducta renovadas. Esos son los frutos de arrepentimiento que Dios quiere ver, amén, que nosotros mostremos. Vamos a ver un ejemplo en el arrepentimiento de David. A mí me gustó mucho esto. Sabemos que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pero él le falló a Dios, amén. Y cuando él le fallaba a Dios, ¿qué hacía? Él se arrepentía y se humillaba delante de la presencia del Señor. Vamos a usar aquí el Salmo 51 para ver el ejemplo del arrepentimiento. Vamos a ver en la primera parte, David se humilla ante Dios. Vamos a leer el Salmo 51, versículos 1 y 2. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Aquí está lo que acabamos de ver. ¿Cuál es lo primero que hacemos cuando estamos arrepentidos? Nos humillamos delante de Dios. Esto es lo que hizo David. Amén. Y confesó sus pecados delante del Señor. Luego, ¿qué hizo David? Él reconoció su pecado y se contristó. Dice en el versículo 3 y 4 del Salmo 51, dice: Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí está él reconociéndolo, ¿cierto? Primero él se humilló, reconoció, y después delante del Señor también. Primero lo reconoció él mismo y después delante del Señor, amén. Ahora vemos también que él buscó el cambio. Él no se quedó ahí nada más de decir: oh, yo reconozco que fallé y Señor, reconozco que fallé, pero él buscó ese cambio que es necesario para demostrar el arrepentimiento. En los versículos, vamos a leer el versículo 7, dice: Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí está él buscando ese cambio y pidiéndole al Señor que le ayude, amén, a cambiar. Ahora en el versículo 10 dice David: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Entonces, él reconoce, como todos debemos reconocer, que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Amén. Necesitamos la ayuda de Dios. Ahora, luego, ¿qué hizo David? Él se comprometió con Dios. Después ya él se compromete con el Señor. Vamos a leer el versículo 13, del 13 al 15. Dice: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Aquí él ya hace ese compromiso con el Señor, amén, de que va a servirlo, de que él va a anunciar la justicia a todos, para que todos también hagan la voluntad de Dios y alaben al Señor, ¿cierto? Él ya hace un compromiso con Dios. Así que nosotros vemos como también en el Nuevo Testamento los salmos, o sea, lo que pasó con el rey David fue en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos, o sea, el Nuevo Testamento nos enseña que el arrepentimiento es un mandato. Amén. Aquí vamos a ver, no es si queremos, pero el arrepentimiento es la voluntad de Dios, es un mandato del Señor. Vamos a ver primero a Juan el Bautista. Juan el Bautista,
que fue el precursor de Jesucristo, amén. Él fue el que Dios escogió para que preparara el camino del Mesías, del Salvador, de Jesucristo. Y Juan el Bautista predicó sobre el arrepentimiento. Vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esto era lo que él estaba predicando a todos, les decían: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha acercado. Ya sabemos por qué, porque el Señor se iba a manifestar, amén, el Señor Jesús, Dios manifestado en la carne. Dice, o sea que los frutos dignos del arrepentimiento se reflejan como al renovar nosotros nuestra mente y nuestra conducta. Y esto es que también les habló Juan el Bautista. Vamos a leer en Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8, y luego vamos al 10 y al 14. Aquí le habla también Juan, dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora el 10 dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Amén. Entonces, ¿qué les estaba diciendo allí Juan el Bautista? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Demostrar su arrepentimiento por medio de este cambio, ¿cierto? Les estaba diciendo, si estaban haciendo antes esto, ya no lo hagan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se demuestra el arrepentimiento? Dando esos buenos frutos que demuestran una mente renovada y una conducta también que cambia, amén. Ahora vamos a ver el Señor Jesucristo. Él también predicó acerca del arrepentimiento. Vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Aquí vemos cómo después de que de Juan el Bautista ya empezó Jesús su ministerio terrenal, y él empezó a predicar acerca del arrepentimiento. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Luego vamos a ver también, después de que el Señor durante todo el ministerio terrenal, su ministerio terrenal, él predicó acerca del arrepentimiento, amén, y de la salvación, y también aún después de que él resucitó, porque sabemos que él murió y resucitó a los 3 días, y después cuando se apareció a sus discípulos, él siguió predicando sobre el arrepentimiento. Vamos a ver aquí en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47. Dice la palabra de Dios: el Señor Jesús habló a sus discípulos cuando apareció a ellos después de haber resucitado y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver en estos dos versículos que el Señor Jesucristo mismo dice que debían todos, ¿cierto?, arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es las buenas noticias de la salvación en el nombre de Jesús, amén. Y luego en el otro versículo, en Lucas 24, 46 y 47, vemos que Él dijo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay salvación hay perdón de pecados, ¿cierto? Nosotros somos salvos porque nuestros pecados son perdonados, y son perdonados ¿cómo? En el nombre de Jesús, porque la Biblia dice en el libro de Hechos 4, versículo 12, dice que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación, y aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo que era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, amén. O sea que nosotros tenemos que arrepentirnos para poder que nuestros pecados sean perdonados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, amén. Aquí lo está enseñando el Señor Jesucristo claramente, amén. Ahora vemos que también después el apóstol Pedro predicó acerca del arrepentimiento, como vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Aquí vemos en el versículo anterior en Lucas, fue cuando el Señor Jesús se le apareció a los discípulos la última vez antes de ascender, ¿cierto?, al cielo. Y Él les dio una orden, les dijo, no se vayan a ir de Jerusalén, sino quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder desde lo alto. Entonces ellos obedecieron, ellos se quedaron en Jerusalén, sus discípulos, y ellos estaban continuamente en el templo orando, unidos orando, ¿cierto? Estaban siguiendo las instrucciones del Señor Jesús. Y un día que ellos estaban orando en el templo, en el aposento alto, cuando vieron que descendieron sobre ellos llamas de fuego, amén, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso fue algo hermoso, amén. Eso fue en el día de Pentecostés, cuando ellos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eran 120 que estaban allí, y el Señor lo llenó con su Espíritu Santo, y ellos empezaron a hablar nuevas lenguas, amén. Fueron llenos de ese poder de lo alto que les había dicho el Señor Jesús. Entonces, en ese día, el apóstol Pedro se paró y dio el primer discurso acerca del Evangelio, amén, de las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesucristo. Y él en ese momento estaba siendo lleno del Espíritu Santo, así lleno del Espíritu Santo, él dio ese primer discurso. Y ahí había miles de personas que estaban reunidas en Jerusalén celebrando la fiesta de Pentecostés. Había miles de judíos que habían venido de diferentes naciones del mundo a celebrar esa fiesta. Entonces Pedro predicó el Evangelio. ¿Qué les dijo? Que a Jesucristo, al que ellos habían matado, Él murió y resucitó al tercer día para salvarlos, amén, para que ellos fueran perdonados por sus pecados. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Se contristaron. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que habían pecado, de que ellos le habían fallado a Dios, amén, y entonces sintieron ese dolor en su alma, se contristaron y le preguntaron a Pedro, ¿qué debemos hacer entonces para poder ser salvos? Y aquí está lo que Pedro les contestó. Dijo Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir aquí una vez más?
nos está demostrando ahora es el apóstol Pedro. Primero vimos a Juan el Bautista, luego el Señor Jesucristo, ahora el apóstol Pedro, confirmando que para nosotros poder ser salvos, para que nuestros pecados sean perdonados, necesitamos arrepentirnos primero que todo, amén. El arrepentimiento es algo esencial para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestra alma. Y después de arrepentirnos, ¿qué dice? Debemos bautizarnos para que esos pecados sean lavados. Nos bautizamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es solamente en ese nombre que hay salvación y perdón de pecados, en el nombre de Jesús, amén. Y después, por haber obedecido a nuestra fe, el Señor nos premia, amén. Él nos da su Espíritu Santo. Entonces, ese es un don que el Señor nos da por haber sido obedientes a nuestra fe, amén. Ahora vamos a seguir a ver cómo Pablo, el apóstol Pablo, también después predicó acerca del arrepentimiento. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. El apóstol Pablo dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, amén. O sea que ya él ya no ignoraban, ¿cierto? Porque ya se había manifestado el Mesías, ya les habían predicado el Evangelio, ya ellos conocían la verdad, que es Jesucristo. Entonces Dios decía, ya pasó el tiempo de la ignorancia, ¿ok? Ahora es necesario que todos se arrepientan, amén. Eso es lo que manda Dios. Este es el mensaje que enseñaba Pablo. Ahora, después él delante del rey Agripa, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 19 y 20. Dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Amén. Entonces, aquí también él está, cierto, diciéndonos que debemos arrepentirnos y convertirnos a Dios, mostrando esto como por medio de obras dignas de arrepentimiento, que es lo que vimos antes. Amén. Esas obras dignas que son demostrar que nuestra mente ha sido renovada y nuestra conducta necesita cambiar también. Esos son los frutos que debemos nosotros demostrar, amén, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora vamos a ver, amén, amén, vamos a ver ¿cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Aquí esto nos interesa saber, amén. Cuando a uno le ofrecen algo, le dicen, mire, haga esto. Entonces uno quiere saber en qué se va a beneficiar, ¿sí o no? Pues tiene mucho beneficio el arrepentimiento, amén, para nosotros, para nuestra vida, y vamos a ver ahorita. Número 1, el arrepentimiento es la primera muestra de fe ante el llamado de Cristo. Cuando el Señor es el que nos llama, amén. Él nos escoge a nosotros, dice la palabra, no nosotros a Él. Y cuando el Señor nos hace ese llamado, entonces la primera muestra de fe nuestra, ¿qué es? Arrepentirnos, amén. Es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y este nos prepara para poder entrar en el reino de Dios, amén. Y es algo que es absolutamente necesario para nuestra salvación, eso ya lo vimos, amén. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, o sea que no podemos ser salvos, amén. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo 13, eso mismo lo dijo el Señor Jesús antes cuando leímos en Marcos 1:15.
14 y 15, el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. O sea que eso es cuando nosotros creemos, es la primera muestra, la primera señal de fe, es el arrepentimiento. Amén. Ahora vamos a leer en Lucas 13, capítulo 13, versículos 2 y 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más, nos dice el Señor que el arrepentimiento es algo necesario para que nosotros no muramos eternamente en nuestros pecados, amén, para que nosotros alcancemos la salvación de nuestras almas, amén. Entonces es necesario el arrepentimiento. Ahora, número 2, otro beneficio del arrepentimiento es que el arrepentimiento es el conducto necesario para el bautismo. Eso lo acabamos de ver en Hechos 2:38, que dice: arrepentíos y bautícense. No puede uno bautizarse sin haberse arrepentido de sus pecados, porque ahí lo único que va a hacer es remojar los pecados, amén, y va a salir un pecador nada más remojado. Pero uno tiene que arrepentirse primero y luego bautizarse. Ese es el orden divino, amén. ¿Eso quién lo puso? Dios, no nosotros. Nosotros nada más obedecemos a nuestra fe. Amén. Así que dice también, el arrepentimiento es el conducto para el bautismo y también para recibir el don del Espíritu Santo. Porque así lo enseñó Pedro, esa es la clave, ¿cierto? Para arrepentirse, ser salvos, arrepentirse, bautizarse y luego vamos a ser llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, aquí nos dice la palabra de Dios. Así que también está aquí hablando el apóstol Pedro, amén, el mismo que habló en el libro de los Hechos, capítulo 2:38, aquí está hablando nuevamente el apóstol Pedro, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo vienen esos tiempos de refrigerio? Cuando somos llenos de la presencia del Señor, llenos del poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, amén. Entonces, para que esto suceda, debemos arrepentirnos primero, amén. También es necesario, también, y ese es uno también de los beneficios del arrepentimiento, que somos llenos de ese poder del Espíritu Santo, que es lo que prometió el Señor, amén. Ahora, número 4, también el humillarnos arrepentidos nos ayuda a apartarnos del pecado y trae perdón y sanidad a nuestra vida, amén. Cuando nosotros nos humillamos arrepentidos delante de la presencia de Dios y pedimos perdón, ¿qué hace el Señor? Él nos ayuda a cambiar, amén, y nos sana y nos limpia de toda maldad, amén, y esto trae perdón y sanidad. Vamos a leer un versículo muy bonito que está en Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué hermoso, amén. Las promesas del Señor tienen condición, amén. Y aquí el Señor nos está diciendo: si ustedes se humillan delante de mí, reconocen que son pecadores, reconocen sus faltas, ¿saben qué? Yo les voy a perdonar, yo los voy a sanar.
yo les voy a dar esa sanidad, esa restauración que ustedes necesitan, y no solamente a nosotros, pero dice a nuestra tierra, amén. Así que ese debe ser el clamor nuestro a Dios, especialmente, miren, en estos días que estamos viendo de esta pandemia del virus corona, amén. Eso es lo que debemos hacer todos, humillarnos delante de la presencia del Señor y pedirle que nos perdone. Hay mucha maldad en los corazones de los hombres, hay mucha maldad en la tierra. Necesitamos todos doblar rodillas y pedirle al Señor que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a enderezar nuestros caminos, que nos ayude a sacar nuestros pies de la red, a enderezar nuestros caminos, amén, y que nos sane y que restaure, ¿cierto?, toda la humanidad, que sane a la humanidad y que sane nuestra tierra de todas esas pestilencias, de toda esa mortandad. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, amén. Eso es lo que el Señor está esperando que todos hagamos, amén. Con un corazón contrito y humillado vamos a la presencia del Señor. Él nos perdona y Él nos sana y nos restaura y sana nuestra tierra, amén. Eso es un privilegio grandísimo, una bendición muy grande que trae consigo el arrepentimiento, amén. Ahora, número 5, vemos que el arrepentimiento y las obras dignas de arrepentimiento nos libran del infierno y de la muerte eterna también, amén. No solamente tenemos las promesas para aquí en esta vida, pero para la vida eterna, amén. Cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos esas obras dignas de arrepentimiento, vamos a tener una vida eterna en la presencia del Señor y nos vamos a librar del infierno. Vamos a leer en Apocalipsis, primero Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 y luego vamos al capítulo 22. Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, amén. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, amén. Aquí nos está advirtiendo el Señor a las iglesias, amén. Ahora vamos a ver en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículos 14 y 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Aquí está hablándonos bien fuertemente la palabra de Dios, amén. Así que dice, los que lavan sus ropas son los que se han arrepentido, amén. Son los que se han arrepentido, los que han hecho el propósito de cambiar, los que han renovado su mente, los que han cambiado su vida, su conducta. Esos son, ¿cierto?, los que han lavado sus ropas y dice bienaventurados, porque ellos van a heredar el reino de los cielos, porque ellos van a vivir una eternidad en la presencia del Señor, amén. Y dice por el contrario, que los que no lavan su ropa, los que no se han arrepentido, esas personas van a morir, ¿cierto?, eternamente, van a vivir una eternidad en ese lago de fuego, amén. Pero el deseo del Señor Jesucristo es que nadie se pierda, amén. Él no quiere que nadie vaya a ese lago de fuego, esa no es la voluntad del Señor. Él lo que quiere es que todas las personas, ¿cierto?, se arrepientan y que se le pidan perdón al Señor y que seamos todos salvos en su nombre. Vamos a leer en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa. Aquí dice el apóstol Pedro, está hablándonos, dice el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Por qué no ha venido el Señor Jesús por su iglesia? Estamos viendo todas las señales que indican que Él viene pronto. Amén. Él viene pronto, pero Él viene por una iglesia pura y sin mancha, que haya lavado sus ropas, amén, que se haya arrepentido de sus pecados, que esté buscando de Él, que esté en santidad, apartados para Él, amén. Así que ese es el deseo del Señor, que todos nos vayamos con Él. Así que nosotros necesitamos ir a Cristo con un corazón arrepentido, amén, y manifestarlo por medio de nuestros frutos, amén, esos frutos dignos de arrepentimiento, que nuestra mente sea renovada, nuestra conducta cambie también. Eso es lo único que trae sanidad y vida eterna a nuestras vidas, amén, a nosotros, y donde vamos a poder nosotros estar por una eternidad gozándonos en la presencia y del reino del Señor, amén. Eso es lo que quiere el Señor y lo que nosotros también necesitamos y debemos anhelar, amén. Todo está mostrando que la venida del Señor está muy cerca. Así que no debemos perder más tiempo, y el Señor nos está dando todos estos mensajes, amén, porque Él quiere que todos nos vayamos con Él. Y entonces Él nos está diciendo que debemos hacer primero que todo, arrepentíos, amén, y convertíos al Señor, convirtámonos de nuestros malos caminos, amén, y démosle nuestra vida al Señor, busquemos esa salvación, que no sabemos si mañana tenemos la oportunidad. Entonces hagámoslo hoy, amén, con un corazón contrito y humillado. Presentémonos delante del Señor y roguémosle que tenga misericordia de nosotros y que perdone nuestros pecados, amén. Y convirtámonos al Señor, obedezcamos a nuestra fe, a lo que Él nos está pidiendo, bauticémonos en su bendito nombre, amén, para que nuestros pecados sean lavados y Él nos va a llenar con su Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Él lo prometió, que Él no nos iba a dejar huérfanos, que Él iba a venir a morar en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir en santidad, apartados para el Señor. Amén. Así que